Entonces, queridos docentes, vamos a dejar con ustedes a la profesora Paula Vallejo. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia diseñando programas altamente efectivos en la preparación de las pruebas de admisión universitaria. Así que, ¿qué es mejor que ella que nos pueda orientar a todos nosotros, cierto? Vamos a ver si puede partir ahora. Hola, buenas tardes. Gracias, Natalia, por tu presentación. Primero que nada, los saludo cordial y fraternalmente a todos ustedes, colegas. Ya veo ahí hartas caras conocidas de amigos de mucho tiempo, que he conocido en distintas partes, colegas con las que hemos compartido los desafíos de preparar estudiantes para que puedan hacer posible el ingreso a la educación superior en distintas etapas, ¿verdad? Porque en estos 12 años que declara Natalia, mucha agua ha corrido debajo de este puente, ¿verdad? Distintas pruebas, distintos procesos, dificultades complementarias a la preparación a las pruebas, para dar dos muestras nomás de esos botones: estallido social, pandemia, cambios a veces muy imprevistos de temarios y otros, pero que finalmente lo que nos ha convocado es colaborar con los estudiantes para que ellos y sus familias puedan lograr el objetivo de ingresar a la educación superior, que todavía muchos de ellos son primera generación de estudiantes de sus familias que ingresan a esa experiencia, y creemos que eso marca la vida de esos estudiantes y también de sus familias. Entonces, lo que yo voy a presentar, ¿verdad?, está en la perspectiva de esta nueva prueba de admisión a la educación superior, la PAES, ¿ya?, que sabíamos que iba a venir. Hemos tenido 2 años de una preparación para ella, pero que sigue presentando para nosotros desafíos en distintos niveles, ¿ya? Sebastián, si podemos compartir la diapositiva. Sebastián es el control que está ayudándonos en la presentación. Bien, bueno, como dice la presentación, este seminario, esta charla, tiene su nombre de Entendiendo los cambios de la PAES, ¿ya? Bueno, me están preguntando por la grabación de esta charla. Efectivamente vamos a grabarla y luego vamos a compartirles donde podrán volver a revisarla, si así lo desean, ¿ya? Bien, esta charla está articulada en 4 secciones, ¿ya? La primera es una descripción del proceso que nos ha conducido a esta PAES, desde la PSU, pasando por la PDT y llegando a esta, que es la nueva prueba de admisión a la educación superior. Esa es la primera parte de la charla. Luego vamos a mencionar cuáles son las principales novedades de la PAES Admisión 2023. Es importante tener claridad de esto, porque hay cambios que son relevantes. Tercero, mencionar algunos cambios en los temarios por asignatura y algunas de sus implicancias. Y finalmente, hacer una reflexión final y a mi juicio lo más importante de esta exposición es reflexionar acerca de qué es educar por competencias y del desafío para las escuelas más allá de la PAES, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la primera parte, que es la descripción del proceso de la PSU, PDT, PAES, ¿ya? Tenemos que mencionar que a finales del año 2019 se anuncia el fin de la prueba de selección universitaria, la PSU, que por 16 años estuvo vigente en nuestro país, ¿ya? En marzo del 2020, cuando, cabe mencionar, ya teníamos en medio de todo este proceso el estallido social de fin del 2019, que también le agregó complejidades a este proceso, y teníamos ya además a esa fecha, marzo del 2020, los primeros casos del COVID-19, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y el comité asesor anuncian los principales ejes del nuevo sistema de acceso a la educación superior, ¿ya?
se iniciaba la implementación de cambios profundos y graduales que, a juicio del Ministerio, van a permitir aumentar la equidad del sistema y asegurar el desarrollo de instrumentos de calidad, ¿ya? El nuevo sistema se anuncia que va a permitir a las universidades ponderar con mayor flexibilidad pruebas de acceso, notas de enseñanza media y ranking escolar, dando con ello elementos para que el sistema genere un acceso más equitativo de estudiantes a la educación superior, ¿ya? Y lo que más importante para nosotros es que se resolvía reemplazar la antigua PSU por una nueva prueba de acceso a la educación superior, la cual iba a contar con 3 características fundamentales. Esta prueba, primero, y la más relevante de todas, se enfocaría esta nueva prueba en medir competencias y ya no solo conocimientos como era la PSU. Esa era la mayor crítica que se le hacía a esta antigua PSU que estuvo durante largo tiempo permitiendo el acceso a la educación superior. La PSU estaba centrada en conocimientos puros y duros. Sin embargo, la prueba a la que iniciamos un camino para ingresar iba a estar centrada en la evaluación por competencias, ¿ya? Una segunda característica que iba a tener esta prueba, esta nueva prueba que se anunciaba en el año 2020, es que se ajustaría su temario a las bases curriculares. Y finalmente se anunciaba que estas pruebas iban a reducir la cantidad de preguntas a 65, pero junto con ello también se iba a reducir notablemente el temario que iba a evaluar estas nuevas pruebas, ¿ya? Porque había un consenso de que muchos de los elementos que estaban en los temarios no eran relevantes para poder vislumbrar si estos estudiantes que rendían tenían las competencias adecuadas que permitieran predecir un éxito académico en la educación superior. Porque recordemos que ese es el rol de estas evaluaciones. Estas evaluaciones, llámese como se llamen, PSU, PDT, PAES, lo que pretenden es poder predecir, dentro de un universo amplio de estudiantes que esperan ingresar a la educación, cuáles son los que nos dan mayores garantías de poder tener éxito en ese tránsito. Y esos son los seleccionables, ¿ya? Esa prueba, eso es lo que permite, ¿ya? Entonces, un poco, una vez que se anunció esto en marzo del 2020, iniciamos un proceso de transición, ¿ya? Durante 2 años, fines del 2020 y fines de 2021, los estudiantes tuvieron que rendir la llamada PDT, prueba de transición. En el año 2020, esta prueba incorporó un 25% de preguntas ya vinculadas con evaluación de competencias. Lo restante siguió siendo preguntas vinculadas con la antigua PSU, ¿ya? Porque estábamos en un proceso de transición. Hubo ya una reducción de contenidos. Eso se juntó con la priorización curricular que hubo que hacer en función de un año de pandemia, en los cuales los estudiantes no pudieron transitar por su cuarto de medio de manera normal y por lo tanto se aplicó una priorización curricular. Hubo ya en matemática y lenguaje una disminución de la cantidad de preguntas de 80 que teníamos inicialmente en la PSU a 65. Eso fue en el año 2020. Y en el año 2021 se persistió con la priorización curricular porque, pese a lo que inicialmente estimábamos que la pandemia iba a ser breve, estuvimos 2 años en este tema, y luego en el año 2021 además se disminuyó las preguntas de historia de 80 también a 65, ¿ya? Esto fue, a grosso modo, lo que ocurrió en estos 2 años de prueba de transición, en las que lo más relevante es que tuvimos que empezar a revisar con los modelos que entregaba el DEMRE a qué se refería esto de evaluar por competencia y cómo iban a ser los ítems que los estudiantes iban a encontrar en este proceso, ¿ya? Porque pasamos de pruebas enfocadas en contenidos a una prueba basada en competencias. Esto fue el proceso de transición. Posteriormente a ello, pero antes de eso, uno a veces se enfoca solamente en la prueba, pero hay que mencionar que el cambio de la prueba, de la PSU a esta PDT, se enmarca en un nuevo sistema de acceso a la educación superior que tiene diferencias relevantes entre el que teníamos antes y el de ahora. Por ejemplo, lo que ya mencionábamos, hay una prueba, la prueba de acceso será diferente. Antes, la prueba de selección universitaria PSU, ahora una nueva prueba, PAES, y en ese minuto de transición, donde se manejan las diferencias que yo acabo de describir.
Otra diferencia del proceso es respecto de la ponderación de la prueba. Ya, estoy acá en la segunda fila del recuadro. En la ponderación de la prueba, en el antiguo sistema de acceso, las universidades estaban obligadas a ponderar la prueba de acceso en un 50% como mínimo. Eso en el sistema antiguo. En el sistema actual se reduce la ponderación mínima de la prueba a un 30% para ampliar la flexibilidad de todos los instrumentos, para que las universidades puedan valorar tanto NEM y ranking en mayor ponderación. No sé si me explico. Si bien es cierto, esta es una posibilidad que tienen las universidades, la realidad es que las universidades siguen valorando en un alto porcentaje la rendición de la prueba, sobre todo las universidades que podríamos decir que son las más competitivas y que muchas de ellas se aglomeran geográficamente en el centro del país, ¿ya? Entonces, esa es otra novedad de este nuevo sistema. Las universidades pueden reducir la ponderación que le dan a las pruebas de acceso para poder valorar a su vez más elementos como el NEM y el ranking, que se considera que son elementos que le dan mayor equidad al acceso. Siguiente con la diapositiva, otro elemento importante que cambia entre el sistema de acceso de la educación superior anterior y el actual es que cambian los requisitos mínimos para postular. En el sistema anterior se exigía un mínimo de 450 puntos promedio en las pruebas de lenguaje y matemática, independiente del rendimiento académico escolar, ¿ya? Sin embargo, en este nuevo sistema se genera una nueva habilitación para estudiantes que obtengan un promedio de notas de enseñanza media que los ubique en el 10% superior de su establecimiento, ¿ya? A esos estudiantes que mostraron un desempeño escolar digamos, exitoso o relevante, ya no tienen necesariamente que cumplir este requisito de 450 puntos como mínimo, ¿ya? Este también es una medida de mayor equidad al sistema. Y finalmente, respecto de la admisión especial, en el sistema antiguo se permitía un 15% de admisión especial para todas las universidades y 20% para las zonas extremas. En este sistema se aumenta la admisión especial a un 20% para todas las universidades y 25% a las universidades de las zonas extremas. También pensando que esta admisión especial puede acoger y dar más flexibilidad y equidad en el ingreso a la educación superior, ¿ya? Entonces, vemos que en el 2019-2020 se anuncia un cambio no solo de la prueba de acceso, sino que también que va a haber un cambio en el sistema completo de acceso a la educación superior con el objetivo de que el acceso sea más equitativo, ¿ya? Y ahora, este año 2023, se anuncia finalmente que lo que se indicó hace 2 años atrás se cumple. Estamos a puertas de que a fines de este año 2022 se aplique la primera PAES, Prueba de Acceso a la Educación Superior, ¿ya? Que tiene características que tenemos que conocer, ¿ya? La principal característica de esta PAES es que ya entramos en una evaluación que completamente va a evaluar competencias, ¿ya? La PAES tendrá como objetivo evaluar competencias, es decir, tanto el saber como el saber hacer, considerando los conocimientos de los estudiantes, pero también sus habilidades y por lo tanto su capacidad de integrar y utilizar estos conocimientos en diversos contextos, ¿ya? Este es un trozo de un texto que está publicado en el DEMRE, donde trata de explicar qué son las competencias y qué es lo que va a hacer esta nueva prueba. Si uno analiza este fragmento con detención, podrá ver que hay varios elementos que nos ayudan a reflexionar respecto de qué es lo que vamos a entender por competencias, ¿ya? Otra característica de esta PAES es que se modifica la escala de resultados, ¿ya? Que ustedes saben, ha sido tradicionalmente de 150 a 850 puntos. Esta escala se elimina y se reemplaza por una que irá entre los 100, que es el mínimo referencial, y los 1000 puntos, ¿ya? Y esta escala no solo se aplicará a las pruebas de acceso, sino que también se aplicará al NEM y el ranking de notas, ¿ya? El objetivo de esta medida, cuando uno analiza en detalle,
es que pueda hacerse una discriminación más eficiente para el ingreso a la educación superior, porque al tener un rango más pequeño se pueden aglomerar puntajes y puede eso ser dificultoso para discriminar por las instituciones el acceso de este u otro estudiante, según el puntaje, ¿ya? Y hay otro elemento estadístico que también se suman a este cambio de la escala, pero que creo que no corresponde mencionar aquí, pero si alguien, que el tema de que ya en los resultados ya no se van a normalizar, ¿ya? Y eso tiene una implicancia respecto de cómo vamos a manejar los puntajes. Pero es un tema técnico que creo que no da el caso mencionar aquí. Una siguiente característica o novedad de la PAES es que vamos a tener 5 PAES, 5 pruebas de acceso. Las tradicionales 2 obligatorias, competencia lectora y competencia matemática M1, y vamos a tener 3 pruebas selectivas. La prueba electiva de ciencias, la prueba electiva de historia y ciencias sociales, y se agrega una adicional que es la prueba electiva de competencia matemática M2, ¿ya? Respecto de estas pruebas, es importante mencionar, vamos a colocar acá en un cuadro, algunas características de estas 5 PAES. Ahí están las 5 PAES, el currículum que va el temario más bien que está aprobado para esas pruebas, está ahí descrito. En las 4 primeras es un currículum priorizado de séptimo básico a segundo medio, ¿ya? Para las 4 primeras, la de competencia lectora, competencia matemática 1, electiva de ciencia y electiva de historia, currículum priorizado de séptimo a segundo medio. Pero para la prueba electiva de matemáticas, M2, es un currículum priorizado, pero que abarca desde séptimo a cuarto medio, ¿ya? Además de eso, en el siguiente recuadro vemos que estas 5 pruebas varían, ¿verdad? La prueba de competencia lectora, la de competencia matemática M1, la de prueba electiva de historia son de 65 preguntas, ya vivieron el proceso de reducir preguntas, en cambio la prueba electiva de ciencias todavía está en 80 preguntas, y la prueba electiva de matemáticas M2 se posiciona como una prueba de 55 preguntas, ¿ya? Es una prueba que recién se aplicará en diciembre de este año 2022, ¿ya? También un proceso que ocurrió en esta etapa de transición es que las preguntas, los ítems, bajaron de 5 alternativas a 4. Eso ya está instalado en la prueba de competencia lectora y en la prueba de competencia matemática. Este año, 2022, empieza el proceso de la prueba de historia. Todavía en este instrumento que los estudiantes van a rendir en diciembre de 2022, van a tener ítems de 4 o de 5 alternativas, pero para que en un futuro también se reduzca solo a 4 alternativas. La prueba electiva de matemáticas también está con 4 o 5 alternativas, y la de ciencia lo mismo, ¿ya? Y ahí se describe cuáles son los tiempos que los estudiantes van a tener para rendir esos instrumentos. ¿Ya? Aunque ya lo he anticipado, otra novedad que trae la PAES es que se instala una nueva prueba de competencia matemática. Es una prueba electiva que se requerirá para postular a carreras científicas con un uso intensivo de la matemática, como lo son geología, física, astronomía, química y la mayoría de las ingenierías, ¿ya? Esta prueba electiva, como ya dijimos, considerará, además de las habilidades y conocimientos del currículum de séptimo a segundo medio, también considerará las habilidades y conocimientos del currículum escolar de tercero y cuarto medio, ¿ya? Es una prueba que hace, si no me equivoco, en el mes de febrero, el DEMRE publicó las carreras que exigirán rendir esta prueba. Y próximamente, durante este mes, debiera salir la información de qué universidades van a ponderar esta prueba y en qué porcentaje, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo tengan claro para orientar a sus estudiantes. Lo que salió en febrero es el listado de carreras que van a exigir que el estudiante rinda la prueba. Eso no es lo mismo que esa prueba vaya a ser ponderada, ¿ya? Ahora en marzo, las universidades van a declarar si van a ponderar y en qué cantidad esa prueba, ¿ya? Mi opinión particular es que, sobre todo las universidades más competitivas, van a ponderar esta prueba, pero van a haber otras que solamente van a pedir rendir este instrumento, ¿ya?
Esa información debiera estar durante el mes de marzo ya a disposición de todos nosotros. Y en general, respecto a esta prueba de matemática también, aquí hay un cuadro resumen que un poco ilustra las características y las diferencias entre la M1 y la M2. La prueba M1, que medirá competencias básicas, generales y transversales que se necesitan en todos los ámbitos de la vida y de los estudios universitarios. En cambio, la prueba M2 profundizará la medición de las competencias que son mayormente requeridas en aquellas carreras más intensivas en el uso de las matemáticas, como son la mayoría de las carreras del área de las ciencias básicas y de la ingeniería. ¿Qué contenidos considerará? Ya lo mencionamos. En la M1 solo el currículum escolar entre séptimo y segundo, en cambio la prueba M2, el currículum escolar de tercero también incluye la de tercero y cuarto medio, ¿ya? En particular, cuando uno estudia el temario presentado ya de la M1 y M2 para este año, uno se da cuenta que los temas que salieron de la M1 este año son incluidos en la M2, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Es probable, también esta es una opinión personal, es que en los próximos procesos la cantidad de contenidos que se incorporen en M2 también vaya ligeramente aumentando, ¿ya? ¿Cuántas preguntas contienen estas pruebas? La prueba M1 65, la prueba M2 55. Y lo que yo mencioné hace un momento, será obligatoria rendirla. La M1 es una prueba obligatoria. Es un requisito mínimo para postular centralizadamente a todas las carreras impartidas por las universidades adscritas al sistema de acceso. En cambio, el conjunto de carreras que solicitarán su rendición y o ponderarán sus resultados será informado prontamente. Eso ya fue informado y luego va a ser informado en qué porcentaje van a ponderarlo aquellas universidades que sí decidan hacerlo. Eso respecto a la M2, que yo diría que es la gran novedad de este proceso 2023. Ya, otra novedad importante es la incorporación de la llamada prueba de invierno, que va a estar disponible para los alumnos egresados, ¿ya? Así vamos a tener 2 pruebas en el año, lo cual va a generar una reducción del estrés y la ansiedad propia de una actividad única en el año. Todos, unos antes, otros después, hemos pasado por esta angustia de tener que rendir esta prueba que se daba una vez en el año y que marcaba, ¿verdad?, la diferencia entre poder ingresar o no hacerlo a la universidad. Pues bien, que hayan 2 eventos de poder rendir esta evaluación ya baja la carga de estrés y de ansiedad de los estudiantes, lo que favorece el rendimiento. El objetivo de estos cambios, declaró el ministro de Educación, es poner a los postulantes en el centro del sistema, ampliando las oportunidades y flexibilizando el proceso de admisión a las universidades. La primera aplicación de esta prueba de invierno será en julio de este año, 2 y 3 si no me equivoco, y los postulantes podrán inscribirse para rendir las pruebas de su interés, eliminando la restricción que obligaba a registrar al menos 3 de las 4 pruebas. Hasta el proceso anterior, cuando uno rendía las pruebas, tenía que obligatoriamente rendir las 2 obligatorias de matemática y lenguaje y una electiva. Eso era lo obligatorio, lo mínimo. Hoy día, para este proceso de invierno, el estudiante puede rendir, si quiere, puede rendir una sola. Se elimina la exigencia de tener que rendir 3 pruebas, ¿ya? Y esta prueba que se rendirá en julio es una prueba que estará vigente para la admisión 2023. O sea, algunos pensábamos, ¿verdad?, que quizás iba a abrir la oportunidad de que estudiantes pudieran ingresar a la universidad en el segundo semestre. Eso no es así. Las personas rinden la prueba en julio, pero esa prueba les servirá para poder acceder a la educación superior en el 2023. Y por último, la última gran novedad de la PAES es que el estudiante la postulación podrá realizarse con el mejor puntaje obtenido en las pruebas vigentes, ¿ya? Tiene el propósito de aumentar las oportunidades de acceso a las universidades. Y a partir del proceso de admisión 2023, la selección de los postulantes se realizará considerando el mejor puntaje de cada una de las pruebas de admisión vigentes, ¿ya? Esto a veces al principio es un poquito complicado de entender, pero creo que es mejor hacerlo con un ejemplo, que el que está aquí a su derecha. Por ejemplo, un estudiante que salió del colegio el año 2021, el año que acaba de pasar, y rindió la PDT en diciembre de 2021, tiene unos resultados, que aparece en la primera columna que está ahí. Sacó en ciencia 600, en comprensión lectora 600, en matemática 600, en ciencia 550 y en historia 550.
Y ese estudiante, que ya a esta altura es un estudiante egresado, rinde la prueba de invierno ahora en julio de 2022, ¿ya? Y solo rinde comprensión lectora e historia, con esos puntajes que están ahí en la segunda columna. Ese estudiante también eventualmente va a rendir la PAES de diciembre de 2022 y rinde en este caso solo comprensión lectora y matemática, con esos puntajes que están ahí. ¿Cómo se presenta a la postulación para la admisión 2023? Pues bien, va a poder postular con sus mejores desempeños en cada prueba. ¿Sí? Entonces, esto permite, le da mucha mayor flexibilidad al estudiante y promueve presentar, que este estudiante se pueda presentar con su mejor desempeño posible, ¿ya? Van a haber 2 años, en el fondo 2 años que van a estar vigentes para un proceso de selección. En este caso, por ejemplo, para el proceso de admisión 2023, las pruebas rendidas en el año 2022 y en el 2021 son pruebas vigentes. Para la admisión 2024 van a estar vigentes las pruebas rendidas en el 2023 y en el 2022, y así sucesivamente. Es decir, un estudiante va a poder tener 4 procesos de rendición disponibles para preparar su postulación a la universidad. ¿Ya? A mí me hubiese gustado tener esa alternativa cuando yo hice. No sé si voy a revisar lo que está escrito en el chat para poder ir dando respuesta inmediatamente a lo que alguno de ustedes pregunta. La grabación será compartida, ya lo mencioné. Dice, ¿la prueba de invierno seguirá vigente en los siguientes procesos de admisión? No se ha dicho con toda claridad, pero yo creo que la prueba de invierno entró como iniciativa para quedarse. Vamos a tener 2 pruebas de aquí en adelante, se van a realizar 2 pruebas durante el año. Hola Paula, ¿me escuchas? ¿Sí le escucho? Hola, disculpa, no me quedó claro lo último. Entonces, si un alumno rinde la prueba, la PAES de julio, ¿ese puntaje le podría servir incluso para el 2024? No. Lo último que mencionaste no entendí. Claro, así es. Ya, o sea, él puede tener, por ejemplo, la PAES de julio, la PAES de noviembre, me imagino, diciembre, y si no queda conforme con eso, él puede tomar las pruebas el siguiente año para rendir para enfocarse en la admisión 2024. Puede tener los 4 puntajes para eso. 4 puntajes, porque son hasta ahora en la normativa anterior, las 2 pruebas anteriores, cuando solamente había una prueba anual, eran las dos pruebas anteriores que podían usarse para un proceso. Ahora, agregando una prueba adicional, esa también entra en el juego. Y aquí, de hecho, aquí esto es un ejemplo que yo saqué del Ministerio de Educación, del DEMRE, para esta admisión 2023, están vigentes la prueba que se rindió a fines del 2021, la de invierno y la PAES del 2022. Entonces, cuando ya tengamos un proceso completo, cuando ya tengamos 2 pruebas de invierno, el estudiante va a tener a su haber 4 evaluaciones, ¿ya? Eso yo lo deduzco del ejemplo que ha dado el Ministerio. Por supuesto, como estas cosas se van diciendo de a poco, no hay confirmación, pero las señales me dicen que sí. Ya, gracias. Y la última pregunta, la última cortita. Entonces, al final, el DEMRE ya no va a exigirte unas pruebas obligatorias como antes, porque antes el lenguaje y matemática eran obligatorias, pero ahora sí. Ya no. O sea, ahora depende de la universidad a la que quieren postular. No. Las pruebas de matemática, la prueba de comprensión lectora y la de matemática M1 siguen siendo obligatorias. Siguen siendo obligatorias, ¿ya? Ahora, eso no significa que en alguno de estos procesos puedas tú no rendirla. Fíjate que en el ejemplo que está ahí, el estudiante que en julio de 2022 decidió no rendir la prueba de matemáticas. Pero eso no significa que para postular la prueba de matemáticas no sea obligatoria. Tú tienes que presentarte con un puntaje. Claro, o sea, puedo no postularla en julio, pero tengo que sí o sí postularla en algún momento. En algún momento tengo que rendir esa prueba. En algún momento tienes que rendirla. Para cuando tú hagas la postulación, tienes que tener rendida la prueba de competencia lectora, la de competencia matemática, y tienes que tener rendida una electiva. ¿Ya? Ojo, y ahí es otra cosa que bueno que me preguntaste. Hoy día, o sea, cuando aparece la prueba M2, no es una prueba M2 que esté en el mismo nivel que historia o ciencias. O sea, todavía hoy día los estudiantes tienen que rendir obligatoriamente una electiva que es historia o ciencias. Y aquellos que quieran ingresar a una carrera de ciencias básicas o de ingeniería deberán rendir al menos la prueba M2 además. Eso es lo que ha dicho el Ministerio. ¿Ya?
Pero referente a lo que tú mencionas, la prueba de matemática M1 y la comprensión lectora siguen siendo obligatorias para la postulación. Dale, gracias, Paula. Me callo. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Estoy un poco convaleciente, entonces no sé si me escucha bien. Y se me fue el audio. Entonces, el alumno de cuarto medio hace la prueba en diciembre. Si no está conforme, puede hacerla en julio y en diciembre del año siguiente, ¿no es cierto? Sí. ¿Se tomaría el puntaje mayor o es el último puntaje? No, el mayor de todas sus rendiciones. Si durante esos 3 procesos que tú mencionas, en todos rindió, por ejemplo, la prueba de matemática, de esas 3 puntajes se escoge el mejor rendimiento, el mejor desempeño. Y con ese... O eventualmente se queda con su puntaje inicial de diciembre para postular. Si ese es el mejor, se queda con ese. Si lo logró incrementar en algo, se queda con el mejor que haya obtenido. Ya, pero la idea es que el alumno de cuarto medio del 2022, digamos, ¿sí? Ya, no necesariamente tiene que hacer la prueba siguiente, pues julio. No. Solamente no. si lo requiere. Y lo requiere, exactamente. Si el estudiante, que en el fondo es el ideal de las cosas, lo ideal es que un estudiante que está en cuarto medio en el 2022 rinde su PAES a fin de año y ingresa a la educación superior con ese resultado. Pero las cosas no son siempre así. Y estas medidas lo que pretenden es darle flexibilidad al sistema, pensando que ese estudiante pueda tener el mejor desempeño posible. Ya, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Tenía levantada la mano? ¿Tú puedes? Claro. Sí. Tengo una confusión, ¿ya? Entonces, a lo mejor me distraje en el momento que lo explicaste, pero respecto a la prueba de invierno, ¿ya? A la prueba de invierno para este año, para el 2022. ¿Esa prueba la pueden rendir los estudiantes que ya rindieron que fue la PDT o PTU del año pasado? La prueba de invierno está abierta para todos los estudiantes egresados, o sea, los chiquillos que salieron del colegio el año 2021 o antes. Correcto, 2021 o antes. Ya. Pregunta, sobre la pregunta. ¿Pueden rendir todas las pruebas? Todas las pruebas que en este caso que serían en este caso la lenguaje, matemática y también la optativa. Todas. Pueden rendirlas todas o pueden rendir una sola. Porque lo que yo mencionaba es que antes tú no podías inscribir y podías rendir solo matemática. El sistema te exigía, para poder tener resultados, te exigía que rindieran matemática, lenguaje y un electivo. Eso es lo mínimo que podías hacer. Si no, tu proceso, tu rendición era inválida. Claro. Entonces, la novedad ahora es que tú, si quieres, puedes rendir una de las pruebas y no va a estar inhabilitado ese resultado. Entiendo. Y en ese caso, o sea, si tú ya, el alumno da en este caso una prueba y las restantes pruebas tendría que darle a final de año. Claro. Eso tendría que ser. Y la última pregunta. Puede poner las restantes o incluso rendir esa que ya rindió en julio, porque puede repetirla. Pues, te entiendo. Y la última pregunta que te hago, me la hizo una alumna que egresó el año pasado, que le fue, bueno, la verdad es que no rindió la prueba. Esta chica que no rindió la prueba el año pasado, que es egresada de cuarto medio del año 2021, ¿esta niña tiene que esperar necesariamente el final de año? ¿No puede rendir la prueba de invierno? Sí, puede rendirla. La prueba de invierno está abierta para los estudiantes egresados, es decir, para esos chiquillos que salieron del colegio 2021 o antes. Puede rendir, está pensada, de hecho, para todas las pruebas. Puede rendir todas las pruebas. En este caso que no rindió en diciembre del año pasado. Puede rendirlas todas. Y ese puntaje, y si le va bien, en ese puntaje se queda y postula el próximo año, no sé, en enero comienzan las postulaciones y entra a la universidad. Te entiendo. Excelente, gracias. Una cosa importante mencionar es que la prueba de invierno no es una PAES. La prueba de invierno tiene el temario de la PDT del 2021. Sí, correcto. ¿Sí? Con eso. Súper, gracias. Te pasaste. Bueno, vamos a continuar en función del tiempo. Gracias por sus preguntas. ¿Ya? Bueno, hasta aquí llega la segunda parte de la charla, que es conocer las principales novedades de la PAES. ¿Ya? Y la tercera parte es respecto de los cambios en los temarios por asignatura. ¿Ya? El proceso de transición desde la antigua PSU hasta la actual PAES ha implicado una reducción importante, muy importante, del temario de cada una de las pruebas. ¿Ya? Esto se ha visto profundizado por la priorización curricular producto de la pandemia por COVID-19. ¿Ya? Es muy importante tener claridad de estos cambios
para definir los énfasis conceptuales y procedimentales en el despliegue de las experiencias de aprendizaje que se diseñarán para los estudiantes. Para nosotros como preuniversitario es fundamental, pero también lo es importante para ustedes que están en los colegios, porque tener conciencia, conocer estas variaciones de los temarios permiten, como ahí dice, colocar énfasis en una u otros contenidos o habilidades también, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, muy brevemente, es que voy a mencionar algunos cambios de temario que vivieron las pruebas de lenguaje, de matemática y de historia, ¿ya? En honor al tiempo no fui a ciencias, que valen por 3, ¿ya? Pero luego les voy a mencionar que vamos a nosotros, dentro de la oferta de extensión que va a estar disponible para ustedes, vamos a tener charlas donde vamos a profundizar en estos cambios de temario de cada una de las pruebas, y esas herramientas van a estar disponibles para nuestra red de colegios amigos, ¿ya? En particular en la prueba de lenguaje hay un cambio en el nombre, ¿ya? Ya la prueba de lenguaje no deberíamos hablar de eso, deberíamos hablar de la prueba de comprensión, pasa de una prueba de comprensión lectora a una prueba de competencia lectora. Además, este año hay un cambio en la descripción de las habilidades lectoras, son cambios bien sutiles, pero que pueden marcar diferencia en algunos aspectos, ¿ya? Además, otro cambio que trae esta PAES es que hay una eliminación del texto dramático, reduciendo los textos literarios solo al género narrativo, ¿ya? Salen los géneros el texto dramático como un texto posible a ser presentado a los estudiantes, y solo nos quedamos, en el caso de los textos literarios, al género narrativo. Y por último, otro cambio estratégico es que se elimina la separación entre textos no literarios y de los medios de comunicación. Los textos de medio de comunicación ahora son incluidos dentro de los textos no literarios. A mi juicio, pese a que yo no soy profesora de lenguaje, pero sí me toca mucho interactuar con ellos, creo que esta es una decisión razonable por una cuestión de conjuntos. Los textos de los medios de comunicación son textos no literarios, ¿ya? En el caso de matemática, los cambios hay algunos temas que salen de la prueba M1 y hay otros temas que se vuelven a incluir. En el caso de los temas que salen están logaritmos, ecuaciones de segundo grado, homotecias, permutación y combinatoria. Nótese que esos temas que salen de la M1 son temas que se agregan a la M2, ¿ya? Y la prueba M1 incorpora 2 nuevas temáticas, ¿ya? Que es la proporcionalidad directa e inversa, y también los cuerpos geométricos. Son temas que estuvieron en algún momento en la PSU, pero que se habían eliminado dentro del temario y hoy día vuelven, lo cual encuentro que es muy razonable, porque son temáticas muy centrales de la matemática, ¿ya? En historia hay varios cambios, ¿ya? Nosotros teníamos la ilusión de que en historia ya habíamos vivido suficientes cambios, sin embargo nos sorprenden con cambios bastante importantes en los temarios. El eje temático de Mundo, América y Chile es el que presentó, con acento en la O, mayores modificaciones, ¿ya? Hay una reducción de contenidos y enfoque más general de los procesos históricos de las épocas de la primera mitad del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX y la organización mundial después del fin de la Guerra Fría, ¿ya? Eso, hay una reducción de contenidos ahí que es importante, y hay un cambio de enfoque. En el eje de formación ciudadana se presenta un enfoque hacia la institucionalidad y prácticas democráticas, introduciendo el impacto de las TIC dentro de la sociedad democrática. En cuanto a las habilidades, son las mismas en general que la prueba PDT 2021, sin embargo, aumentan en dificultad. Se trabajan con mayor profundidad habilidades vinculadas al análisis y a la evaluación. Y con respecto al formato de las preguntas, se eliminan las preguntas del tipo 1, 2 y 3, quedando solo aquellas con 5 o 4 alternativas, ¿ya? Este tipo de preguntas que abundaban mucho en historia, donde habían 3 afirmaciones que los estudiantes tenían que decir si eran verdaderas o falsas o correctas o no, eso se elimina, ¿ya? Yo les anuncié recién que un detalle más profundidad de estos cambios de temario de cada una de las pruebas va a estar disponible como una oferta, como una actividad. Profesora, se silenció. Está silenciada. Se silenció, profesora. Ahora sí. Ya, antes de pasar a la última parte de la charla, voy a mencionar
algunas actividades beneficiosas para la red de colegios amigos, ¿ya? Que están centradas, ¿verdad?, en nuestro campus virtual de PreUCB. Ya, nosotros en nuestras actividades que hacemos con nuestra red de colegios amigos, tenemos actividades beneficiosas para los estudiantes, para los alumnos, y de aquí hemos querido mencionar 6 de ellas, ya que sus estudiantes pueden tener disponibles si forman parte de nuestra red de colegios amigos. Estas actividades son charla, conociendo la PAES, que es una charla donde bajamos las características de esta evaluación pensando en los estudiantes, una charla de NEM y ranking para que los estudiantes comprendan cómo se calculan estos dos elementos que forman crecientemente más parte del proceso de acceso a la educación superior. También tenemos charlas de motivación y foco en objetivos, que siempre es muy relevante para nuestros estudiantes, porque quien no tiene claro para dónde va, no se gestiona adecuadamente en el día con día. También tenemos charlas de financiamiento a la educación superior, por supuesto una completa batería de ensayos PAES completamente actualizados a los nuevos requerimientos de esta evaluación, y una novedad que este año queremos incluir, que son ensayos breves, pero organizados por ejes temáticos, pero que van con correcciones estratégicas vinculadas, corrección estratégica que está anclado con el tema de las habilidades y las estrategias de resolución. Entonces todos esos beneficios y actividades podrán tener acceso a los estudiantes si forman parte de nuestra red. Y pensando también que los orientadores y profesores también tienen requerimientos, pensamos en una batería de actividades beneficiosas para ustedes. Primero, charla respecto a las modificaciones más relevantes en los temarios de cada una de las pruebas PAES, lo que yo les mencionaba hace un minuto. Ciclo de reflexiones respecto de cómo articular habilidades y conocimientos en cada una de las asignaturas incluidas en las pruebas de admisión. En particular, yo creo que esta actividad es muy enriquecedora, porque los profesores, quizás muchos podrán estar de acuerdo conmigo, otros no, los profesores nos movemos muy bien en el ámbito de los conocimientos de nuestras respectivas disciplinas, matemática, lenguaje, historia, cada una de las ciencias. Pero cuando nos involucramos en el tema de las habilidades, yo diría que no nos sentimos tan cómodos, porque las habilidades son algo más difícil de manejar, ¿ya? Y tenemos que generar espacios reflexivos para saber cómo transitamos por esta educación en competencias y evaluación en competencias de aquí en adelante, ¿ya? Y nosotros queremos entregar herramientas en esta línea. Tercera actividad que está disponible para los profesores: tendrán acceso a los ensayos que también sus estudiantes podrán rendir, y finalmente acceso a los informes de resultados de esos ensayos o test para que ustedes puedan nutrirse de los indicadores que estos informes entregan, ¿ya? Y puedan así poder impactar los desempeños o los itinerarios que ustedes plantean a sus estudiantes en sus escuelas. ¿Ya? Esa es más o menos lo que yo puedo mencionar de la batería de actividades beneficiosas para nuestra red de amigos. Y finalmente quiero colocar aquí una reflexión respecto de lo que significa educar en competencias, que a mi juicio es un desafío para la escuela más allá de la PAES, ¿ya? Y voy a orientar esto en 3 preguntas. Primero, ¿por qué educar basándose en competencias? Segundo, ¿qué entendemos por competencia? Y por último, ¿qué implicancias tiene para nosotros docentes educar en competencias? ¿Ya? Las evaluaciones en general, ¿podemos volver atrás, Nico, un poquito? Las evaluaciones en general se hallan en una encrucijada didáctica, en el sentido de que las evaluaciones son efecto, pero a la vez son causa de los aprendizajes, ¿ya? La evaluación también orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un verdadero cambio en los procesos de aprendizaje, ¿ya? Esto dicho por el autor García Cano, un autor español, ¿ya? Y esto puede ocurrir en este caso con la PAES. La PAES es una prueba que se sitúa al final de la escolaridad obligatoria como una evaluación por competencias, ¿ya? Y hace ya varios años que distintas instituciones de educación superior están trabajando en que sus currículum de formación profesional estén articuladas en competencias. Pero la pregunta es, ¿qué pasa antes? Antes de la PAES, en nuestras escuelas, en nuestros liceos.
¿Estamos educando en competencia? Entonces es importante que este cambio en la evaluación de acceso, que es ya una prueba por competencia, pueda generarnos un cambio en los procesos de aprendizaje que hacemos antes en la escuela, ¿ya? El trabajo en habilidades, a mi juicio, como yo lo mencionaba recién, nos desconcierta muchas veces, pero es necesario hoy, más que nunca, consolidar procesos reflexivos, donde el colectivo de los profesores vayamos entendiendo qué significa educar en estas competencias, y eso es propio de cada unidad educativa. Yendo a la primera pregunta, ¿por qué educar en competencias? La primera razón que se menciona a la hora de instalar estos diseños es que nosotros nos hallamos hoy día inmersos en sociedades del conocimiento, donde estamos rodeados de información, y esta se crea rápidamente y queda obsoleta también rápidamente. Entonces, por lo tanto, en esta vorágine de la información, se hace necesario ser capaz de buscar la información pertinente a cada momento, ser capaz de seleccionarla de entre un abanico vastísimo de posibilidades, ser capaz de procesarla, tratarla, interpretarla y apropiarse de ella para recién generar conocimiento necesario para que nos permita resolver las situaciones que se nos presentan. Entonces, ante una cantidad de información que va cambiando muy rápidamente y sobre un conocimiento que también se va renovando también muy rápidamente, los procesos de aprendizaje diseñados por competencia pretenden que las personas desarrollen capacidades amplias que les permitan aprender y desaprender a lo largo de toda su vida para adecuarse a situaciones cambiantes. Por eso, entonces, de toda lógica que si ya el conocimiento ya no es un estanco, sino es que un variable, y con una vorágine importante, por eso es importante que ya no nos centremos en los conocimientos, sino que las competencias que tienen las personas para ir abordando la información y convertirla en conocimiento. Una segunda razón por la cual debemos abrirnos a educar basado en competencias es porque el conocimiento se despliega cada vez de manera más compleja, generando vínculos entre disciplinas y multirrelaciones para los cuales debemos preparar a nuestros estudiantes como ciudadanos del presente y del futuro. Las clásicas divisiones entre asignaturas que todavía permanecen en nuestra escuela, en nuestras universidades también, estancos por asignatura, o las clasificaciones de los saberes, parecen no servir mucho en el contexto actual y menos en el futuro. Hay que eliminar la fragmentación y apostar por un conocimiento integrado que supere la superespecialización y el reduccionismo que aísla y separa. Las competencias constituyen una clara apuesta en esta línea, proponiendo la movilización de conocimientos y su combinación permanente para responder a situaciones en contextos diversos. Estas dos son algunas de las razones que distintos autores exponen para poder justificar que estemos entrando a una educación por competencias, ¿ya? La segunda pregunta que yo me hacía era, ¿qué entendemos por competencias? Y aquí hay expresadas dos definiciones. La primera de la OIT, la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada, ¿ya? Las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinadas, coordinadas e integradas en la acción adquiridas a través de la experiencia, que permite al individuo resolver problemas específicos de manera autónoma y flexible en contextos singulares. Y una segunda definición de otro autor es un saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades y habilidades, que estas pueden ser de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o sociales, y de conocimientos utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común, situaciones similares, no generalizables a cualquier situación. Estas son dos, vamos a decir, definiciones de competencias. Nico, Sebastián. Pero ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental que tenemos que entender de las competencias es que articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, pero va más allá. El hecho de acumular conocimiento no implica ser necesariamente competente. El mero sumatorio de saberes y capacidades tampoco nos lleva a las competencias.
aunque eso es lo que más se menciona. Saber y capacidad. El ser competente implica un paso más. Supone que de todo el acervo de conocimientos que uno posee, uno debe seleccionar el que resulta pertinente en aquel momento y situación, desestimando otros conocimientos que se tienen, pero que no nos ayudan en aquel contexto, para poder resolver el problema o reto que enfrentamos. Esto es muy ilustrativo cuando uno se enfrenta a preguntas por competencias, ¿ya? Porque el estudiante debe seleccionar los conocimientos y las habilidades que le sirven en ese contexto en particular. Y el contexto no es una mera historia, sino que es un contexto que agrega datos, que agrega sentido y que ayuda a discriminar qué cosas debo usar y cuáles no. El contexto no es una historia que adorna, el contexto es relevante para la resolución del problema. Y eso nos pone en un desafío a los maestros, porque tenemos que saber qué actividades, qué estímulos entregar a los estudiantes para que se generen estas competencias. A modo de resumen, una competencia implica integrar conocimientos, realizar ejecuciones y actuar de forma contextual, ¿ya? Y finalmente, a la siguiente, ¿qué implicancias tiene para los docentes educar en competencias? ¿Ya? ¿Qué implicancias tiene para nosotros, los educadores? A nivel docente, en tanto que la atención se focaliza en el aprendizaje más que en la enseñanza y en el rol activo por parte del alumno para construir su conocimiento, esto nos obliga a los profesores un cambio cultural que pasa por revisar el modo en que entendemos nuestra función docente, pasar de transmisores de contenidos a facilitadores de oportunidades de crecimiento, pensar permanentemente tanto en el qué queremos que aprendan los alumnos como en el cómo creemos que puedan aprenderlo y, por supuesto, en el para qué queremos que lo aprendan. Y, por último, reducir sesiones dedicadas al conocimiento conceptual sobre el que tradicionalmente abundan muchas de nuestras asignaturas para buscar vías de apropiación del mismo a través del trabajo autónomo, permitiendo que nuestros estudiantes tengan sesiones de trabajo o aprendizaje cooperativo, que haya debate, que haya construcción del conocimiento. Las competencias nos van a obligar a muchos de nosotros a dictar menos clases y a proponer más actividades y experiencias de aprendizaje. Y finalmente, aunque esto no está en la diapositiva, el para qué que está en el trasfondo de todo esto es que queremos colaborar a formar ciudadanos del futuro y del presente que sean responsables y proactivos y que ayuden que cada una de nuestras unidades geográficas, nuestro país, crezca en equidad, en bienestar para todos, ¿ya? Que es lo que fundamentalmente está en la base de lo que todos los profesores hacemos en el día a día en nuestros distintos niveles de escolaridad. Esta ha querido hacer la reflexión de PreUCB, que siempre está muy llano y se siente muy comprometido con colaborar con ustedes en la tremenda labor que hacen en cada una de sus escuelas. Perfecto. Bueno, agradecemos enormemente a la profesora Paula Vallejo por compartirnos su expertise en el tema. Estuve ahí leyendo los mensajitos en el chat, así que nos quedamos bien contentos porque se nota que se entendieron los principales cambios y que dedito para arriba en ese sentido, ¿ya? No quiero que se vayan sin antes volver a recordar lo que les comenté en un principio, por si algún docente no me escuchó. Importante comentarles entonces que vamos a tener el día 23, 24 y 25 una jornada de charlas orientadas a los alumnos. Recuerden que acá van a ellos poder disfrutar de 3 charlas altamente beneficiosas en términos de formación. La primera sería entendiendo y preparándonos para los cambios de la PAES. La segunda sería importancia en el NEM y ranking. Y por último, una charla motivacional donde vamos a ver los conceptos de vocación y estudio. Ya también durante estos días los estudiantes van a tener disponibles breves ensayos donde podrán enfrentarse a preguntas totalmente actualizadas que entran en la PAES, así que es súper importante. Recuerden que las inscripciones van a estar abiertas durante la próxima semana y siempre será por cupos limitados, totalmente gratuitos para que los alumnos puedan acceder a este beneficio.
La segunda noticia súper importante es que de manera especial y en un esfuerzo extraordinario de PreUCB, vamos a regalar una beca a todos los colegios que participen dentro de nuestra red de colegios amigos. Entiendo que ahí estuvieron haciendo algunas consultas sobre cómo participar a través de esta red, así que vamos a enviar un correíto lo más probable con esta información para poder resolver todas esas dudas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ser parte de esta red de amigos y cómo vamos a poder participar en estas becas? Solamente inscribiéndonos a las actividades que nosotros desarrollamos durante el año, que obviamente van en beneficio del alumnado, ¿ya? Y por último, la tercera es que PreUCB va a beneficiar también a todos los estudiantes que pertenezcan a la red de colegios amigos y que quieran matricularse para preparar la nueva PAES durante el 2022. Este beneficio va a contar con un 50% de descuento y además un curso especial de Matemática 2, que es lo que acaba de explicar la profesora Paula. ¿Ya? Este curso de Matemática 2 va a ser totalmente gratuito y para eso vamos a dejar un link para que ustedes puedan inscribir a los estudiantes que estén interesados en este beneficio. ¿Ya? Cabe mencionar, siempre importante, que todas las actividades académicas comienzan, reitero, la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna dudita sobre lo que acabo de comentar? ¿Podrías mandar esos links al correo? Sí, vamos a pedir al área de extensión que les envíe un correíto a cada uno de ustedes con esta información también, para que quede claro. Te lo agradecería. Súper, sí. Bueno, entonces, en honor al tiempo, hemos terminado la actividad, agradecemos la participación y cualquier duda que tengan que no haya quedado claro, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. ¿Ya? Que tengan muy buena tarde, muchas gracias por la asistencia. Gracias.